Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver los ejercicios sobre el tema que ya les expliqué en el video anterior sobre números reales. Bueno, ahora resolveremos ejercicios sobre el tema de números reales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner qué clasificación de números corresponde cada uno de los ejercicios. Ya sabemos que son reales, pero vamos a ver si son racionales, irracionales. Si son racionales, pues si son enteros o si son naturales. Si son naturales, si son primos o compuestos. Si son enteros, si son positivos, el cero o negativos. O si son fracciones, si son propias, impropias o mixtas. Entonces, inciso A. Vamos a ver, primera clasificación, ¿es racional o irracional? Como no proviene de una raíz inexacta, entonces no es un número irracional. A fuerza tiene que ser un número racional. Después nos vamos a la siguiente clasificación de los números racionales. Están los números naturales, están los números enteros. Entonces, ¿podemos contar cosas con ese número? Por ejemplo, decir 2 manzanas. Sí, entonces es un número natural. Pero a la vez también es un número entero. ¿Por qué? Porque no tiene punto decimal. Es un entero. ¿Y qué tipo de entero es? Hay positivo, negativo y cero. Pues como no tiene signo, pues sabemos que es positivo. Entero, positivo. Y por último, la subdivisión de los números naturales me dice que se dividen en primos y compuestos. Entonces sabemos que el 2 solamente se puede dividir entre 2 o entre 1 para darme un número entero. 2 entre 2, 1 o 2 entre 1, 2. Entonces sería un número primo, natural primo. ¿Ok? Y con eso terminaríamos. ¿Por qué? Pues porque no nos iríamos a los tipos de fracciones, pues porque no es una fracción. Solamente que pues sabemos que es un número racional porque lo podemos expresar como una fracción. Por ejemplo, el número 4 medios. O el número 2 sobre 1. ¿Ok? Entonces después tenemos el número 5e. Sabemos que el e es el número neperiano. Y como les comenté en el video anterior, cualquier cosa que tenga la e o tenga pi ya es un número irracional. Entonces no nos dificultemos y solamente le ponemos la palabra irracional. Y pues los números irracionales ya no tienen ninguna otra clasificación. Entonces lo dejamos así. Después, inciso C. Otra vez, ya vimos algo que hay aquí. Es el número pi. Al tener el número pi, no me importa con qué lo junte, es un número irracional. Después tenemos raíz de 9. Les dije que los números racionales son los que se pueden expresar como una fracción. Los números irracionales son las raíces inexactas. Pero esta, si vemos, es una raíz exacta. La raíz de 9 es igual a 3. Por lo tanto, no es un número irracional, es un número racional. Después vemos si es natural. Si es natural porque puedo decir 3 manzanas. En la subdivisión de los números naturales están los números primos o compuestos. Entonces el 3 solo se puede dividir entre 3 o entre 1 para darme un número entero. Por lo tanto es un número primo, natural primo. Después es un número entero porque no tiene punto decimal. Y después de ver si es entero, vemos si es positivo, negativo o cero. Y vemos que en este caso es positivo. Y eso es lo que podemos decir de la raíz de 9. Inciso E. Dice 3 quintos. Entonces, si vemos, pues es una fracción. Entonces es un número racional. Porque los racionales son los que se pueden expresar como fracciones. Es un número racional. Después de ahí vemos, ¿es primo? No. Ni tampoco, pues porque no es un número natural. Un número natural dijimos que son enteros positivos con los que podemos calcular o podemos decir tengo tantas manzanas, tantas peras, etc. Entonces no es un número natural. Un número entero tampoco, porque si hacemos la división nos va a dar un número con punto decimal. Entonces, como es una fracción, vamos a ver qué tipo de fracción es. Entonces, como el numerador es menor que el denominador, ese tipo de fracción se llama propia. Nos vamos al siguiente. Aquí tenemos un entero junto con una fracción. Entonces es un número racional. No es un número natural ni es un número entero porque tiene punto decimal. Y entonces ya nada más vemos qué tipo de fracción es. En este caso sería una fracción mixta.
¿Por qué? Porque tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Después, el G, 9 medios. Sabemos que es un número racional, no es natural ni es entero, porque tiene punto decimal. Y pues vemos el tipo de fracción. En este caso el numerador es mayor que el denominador, entonces es una fracción impropia. Después tenemos raíz de 2. Entonces, raíz de 2 no lo puedo... no es una raíz exacta como la que tenemos acá. Entonces, raíz de 2, si lo ponen en su calculadora, les va a dar pues, números pues, que no son exactos. Entonces, los números que vienen de una raíz inexacta son números irracionales. Después, menos 50. Entonces, sabemos que es un número racional porque lo puedo expresar como una fracción. Después vemos, ¿es natural? No, ¿por qué? Porque los naturales son las cosas, los números con los que puedo contar cosas. No puedo decir tengo menos 50 manzanas, ¿ok? Entonces no es natural, pero sí es entero porque no tiene punto decimal. ¿Y qué tipo de entero es? Si hay positivos 0 y negativo, pues es un número entero negativo. Después tenemos inciso J, me dice menos 50 tercios. Entonces sabemos que es un número racional porque se expresa como una fracción. Después, no es natural, simplemente porque pues no es positivo y además no es entero. Y tampoco es entero, pues porque si divido esto entre esto, no me va a dar un número entero, me va a dar punto decimal. Por lo tanto, solamente puedo decir que es racional, pero también puedo decir qué tipo de fracción es. Como el numerador es mayor que el denominador, es una fracción impropia. Negativa, pero es una fracción impropia. Después el número 1. El número 1 sabemos que es racional. Es un número natural porque podemos contar cosas con él. Es un número entero. Positivo, negativo o 0, pues sabemos que es positivo. Y como les mencioné, este número no es considerado primo. Entonces lo dejamos así. Después tenemos el número 6. Sabemos que es un número racional. Natural porque puedo contar cosas con él. Y ahora sí vemos, va a ser primo o compuesto. 6 entre 6 es 1, 6 entre 1 es 6, pero también puedo hacer 6 entre 3 y me da 2, o 6 entre 2 y me da 3. Por lo tanto, como puedo obtener números enteros a partir de una división que no sea entre él mismo o entre 1, entonces este número natural también va a ser un número compuesto. Y finalmente puedo decir que es un número entero positivo. Finalmente el número 0, pues ya sabemos que es un número racional. No es natural, porque los números naturales empiezan a partir del 1, pero es un número entero y en la clasificación es entero, y pues ya sabemos que es entero 0. Con esto acabamos el video de ejercicios. Espero que te haya sido útil. Aquí abajo te voy a dejar un link para que practiques por tu cuenta. Llenas un formulario y te vamos a estar mandando ejercicios. Y para que veas si estás bien, los domingos te voy a estar subiendo un video sobre las respuestas de esos ejercicios. Si te gustó, dale like y suscríbete a nuestra página. Además, puedes comentar cualquier tema que se te dificulte para que en otro video yo te lo pueda explicar. ¿Sale? Entonces también te dejo aquí nuestras redes sociales para que puedas ver otras publicaciones y te ayuden a pasar tu examen de admisión. Nos vemos.